Queridos hermanos, en esta hermosa hora de la noche, damos gracias a Dios porque estamos nuevamente reunidos para entrar en oración. Y antes de entrar en la oración, vamos a tener una reflexión de la bendita y hermosa palabra del Señor. Está en el libro de Números, capítulo 14, el versículo 11 al versículo 19. Pero estaremos leyendo solamente unos 3 versículos para poder ampliar nuestra enseñanza en esta hora. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. La oración de intercesión, lo que Moisés tuvo que interceder por el pueblo del Señor. Dios había determinado totalmente por lo que había pasado con el pueblo de Israel, porque según el versículo 11, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Porque constantemente Dios hablaba, Dios exhortaba, Dios llamaba a su pueblo. Sin embargo, el pueblo siempre la desobediencia que había en ellos. Y según la palabra del Señor, ¿hasta cuándo ha de irritar este pueblo? El Señor ya estaba cansado de tanta maldad, pecado que había en el pueblo de Israel. Y también el Señor había determinado totalmente, ya en el versículo 12, y los heriré de mortandad y los destruiré. El Señor había determinado totalmente para destruir el pueblo de Israel por el pecado, la maldad que cometieron delante de la presencia de Dios. Hoy día se está repitiendo la historia. Constantemente Dios ha hablado a nuestras vidas, y así en el mundo entero. Dios ha hablado también en diferentes foros, ha usado siervos, ha usado también en cuanto a lo que es la humanidad en diferentes lugares para hablar de la palabra de Dios. Aún también el Señor ha utilizado también de todo el recurso que Él tiene, a través de la lluvia, a través de los temblores, a través de la guerra, a través de tantas cosas, de las enfermedades que ha estado pasando hoy en día, estamos viviendo sobre la tierra. Dios mismo también está hablando. Creo que lo que está el Señor lo hemos irritado por la falta y el pecado que la humanidad siempre está cometiendo delante de la presencia de Dios. Por eso mismo mundialmente estamos presenciando de lo que está pasando, porque es una forma de irritación delante del Señor. Pero Moisés habla con el Señor la oración de intercesión. En el versículo 13 dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán los egipcios. Y empezó a interceder: Señor, si esto vas a hacer, los egipcios se van a alegrar. Los enemigos se van a alegrar porque está dentro de todo esto tu buena reputación. Alegrar. Los enemigos se van a alegrar porque está dentro de todo esto tu buena reputación. La gente que no conocen tu palabra van a decir que es un Dios cruel, que sacó al pueblo de Egipto y destruyó en el desierto y no logró meter su pueblo en la tierra prometida.
es totalmente una forma de que los enemigos se van a alegrar. Moisés empezó a interceder, a pedirle al Señor. Ya en el versículo 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Todo lo que Moisés empezó a interceder, una oración de intercesión, porque es Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Moisés empezó a interceder, la oración con el Señor e interceder. Lo mismo tenemos que ser nosotros también como cristianos. Moisés ya no está con nosotros, ahora nos toca a nosotros que tenemos que interceder, pedir al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros. Ciertamente lo hemos irritado al Señor por nuestras actuaciones, por nuestros pensamientos, pero no por nuestras actitudes. Nos debe pedir perdón al Señor y también pedir al Señor interceder por las almas que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Primeramente tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Nosotros que conocemos la palabra, debemos hacer las cosas correctamente, no debemos de jugar con Dios. Y luego intercedemos por aquellas almas que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, principalmente los mundanos, principalmente aquellos hombres impíos, rebeldes, que no han querido nada con el Señor. Y nosotros somos que tenemos que interceder, la oración de intercesión. Así como Moisés, Dios había determinado que iba a destruir totalmente a su pueblo. Y él tomó la decisión, por lo que él había dicho: los heriré de mortandad y lo destruiré, dijo el Señor. Había determinado el Señor, pero había un hombre de oración que empezó a interceder por el pueblo. Hoy en día nos toca a nosotros de interceder por aquellas personas que están necesitadas, que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, lo que está pasando el mundo por la red social, por todo el pecado y todo lo que está pasando, el mundo está contaminado. El mundo está totalmente rebelde delante del Señor por la red social, por todo el pecado y todo lo que está pasando. El mundo está contaminado. El mundo está totalmente rebelde delante del Señor. Ha irritado al Señor y Dios ha determinado seguramente también en cuanto a este mundo rebelde. Pero nosotros que estamos intercediendo, debemos de pedir al Señor, como vuelvo a repetir, debemos de estar bien con Dios para que seamos hombres y mujeres intercediendo por aquellas almas. Por último, lo que el Señor dice en el versículo 20, dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahora la intercesión de Moisés llegó ante la presencia del Señor y el Señor contestó, que dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Así también, nosotros también podemos también obtener la gracia, la misericordia de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios mientras que estamos en intercesión. Seguimos en unidad, seguimos siempre orando al Señor, y Dios se dejará de ver su gloria. Por lo tanto, en esta hora agradecemos al Señor y les decimos: adelante, hermanos, con Cristo Jesús. Saludos para cada uno de ustedes. Amén.